Buenas noches con todos. Nos encontramos reunidos en el panel sobre los convenios para evitar la doble imposición en el Ecuador y con su respectiva historia. Hemos traído algunos abogados especialistas en este tema para poder llevar a cabo la misma. En este momento voy a hacer la presentación de ellos. Está con nosotros la abogada Anaí Guerrero, mi persona, la abogada Emilia Hernández, la abogada Valeria Veloz, el abogado Carlos Torres y el abogado Alex Orozco, los cuales vamos a llevar a cabo justo este panel sobre los convenios para evitar la doble imposición en el Ecuador. Al final tendremos una ronda de preguntas para que los que nos quieran efectuar cualquier pregunta pueda hacerlo a través de nuestras redes sociales. Ya con esto doy paso a que la abogada Anaí Guerrero pueda efectuar su presentación. Listo, con esto les presento por favor a la abogada Anaí Guerrero. Listo. Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anaí Guerrero y el día de hoy yo les voy a compartir un poco sobre la historia, el objeto y el alcance sobre el convenio de la OCDE. ¿Cómo empezó todo este convenio? Pues tenemos que en el año de 1944 la OCDE fue creada en 1948 para poder administrar el Plan Marshall. Este plan era un programa de ayuda económica de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Después de este suceso tenemos en el año de 1960 se firmó la Convención de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es así que finalmente en 1961 nació oficialmente la OCDE al momento de entrada a vigor de esta convención. En el año de 1961 hubo una ampliación, es decir, ya no solo se enfocó en países europeos, sino ya se fue expandiendo un poco más esta organización. Las principales gestiones que realiza la misma es que analiza una base de datos y de la misma realiza estudios económicos. También desarrolla normas de fiscalidad como las BEPS. También realiza recomendaciones de carácter que no son vinculantes y asimismo realiza una cooperación con países no miembros. Un ejemplo de ello es con Ecuador, que si bien no es un miembro de la OCDE, también tiene ciertas cooperaciones como es el intercambio de información. El objetivo principal de la OCDE es poder fomentar una economía abierta y competitiva. Es así que su estructura se divide en tres. Tenemos por un lado el Consejo, que se encarga de la supervisión y dirección estratégica. Por otro lado, tenemos un comité que se centra en discusión e implementación. Son 250 grupos en este trabajo. Y por otro lado, tenemos la Secretaría, que su función principal es la recopilación y análisis de información. Tenemos así el modelo de convenio tributario sobre los impuestos y el patrimonio de la OCDE. Esta elaboración de convenio se realizó en el año 1963 y tenía un objetivo en que los países puedan utilizar este convenio cuando celebren convenios bilaterales tendientes a eliminar la doble imposición. Principalmente fue utilizado por países desarrollados con sistemas tributarios sólidos. Se basa en un principio de residencia, es decir, los países donde residen los contribuyentes ejercen esta potestad tributaria sobre la renta mundial. Favorece la reducción de impuestos en la fuente, permitiendo que los países de residencia sea el que tribute. Y de esta manera, este modelo de convenio beneficia a empresas multinacionales y países con mayor capacidad recaudatoria. ¿Cuál es la aplicación de la OCDE?
Se aplica a los países residentes de uno o dos estados contratantes sobre el impuesto a la renta y sobre el impuesto al patrimonio. La imposición de rentas y patrimonio determina los derechos de imposición de los estados de la fuente y de residencia. Los mecanismos que se utiliza para poder eliminar la doble imposición, se utiliza en algunos artículos el método de exención o también el método de imputación o crédito y contiene disposiciones especiales referente a procedimientos amistosos de solución de conflictos derivados de la interpretación del convenio. Una de estas formas es el intercambio de información entre las administraciones tributarias. Como bien lo mencioné al inicio, Ecuador no es parte de la OCDE, sin embargo, se ha utilizado este modelo para poder Ecuador suscribir convenios con otros estados. Entonces, los convenios donde se ha utilizado este modelo son convenios con Alemania, Brasil, España y Francia. Aquí en este cuadro podemos nosotros visualizar qué artículos se encuentran estos conceptos tomados del modelo. Entonces tenemos conceptos como beneficios empresariales, regalías, procedimientos amistosos que se van incorporando en cada uno de los tratados. Entonces, si bien Ecuador no es parte de esta OCDE, sí ha tomado este modelo para poder incorporar ciertos conceptos y poder evitar esta doble imposición en el comercio entre estados. Tenemos aquí finalmente un cuadro comparativo con otros convenios que actualmente existen, que también los otros panelistas nos van a explicar un poco a profundidad sobre el convenio de la ONU y también el de la CAN. De manera general, tenemos que la OCDE, como métodos para evitar la doble imposición, establece exención de impuestos en el país de origen o también, como mencioné, utilizan el método de crédito fiscal en el país de residencia. Las normas que utiliza para poder controlar la evasión y la elusión fiscal, tenemos las BEPS. En el tema de resolución de controversias tenemos un procedimiento de acuerdo mutuo donde los estados se centran en una mesa para poder llegar a un acuerdo y así evitar la doble imposición en estas rentas. La aplicabilidad y el alcance, la OCDE, como mencioné al inicio, también emite varias recomendaciones dentro de su estudio y dentro de su comité. Entonces, se ha visto que los estados han sido en esta parte muy comprometidos en también tomar estas recomendaciones y poder incorporarlas en su derecho interno. De esta manera, si bien estas recomendaciones no son de carácter vinculante, sí se utilizan para poder ya sea incorporar el derecho interno o también utilizarlas en el momento de suscribir un tratado con otro estado. Por otro lado, tenemos la ONU, que a diferencia de la OCDE, se basa en el principio de fuente. Entonces, aquí podemos tener como que una gran diferencia al compararle con la OCDE, porque como bien mencioné al inicio, la OCDE se basa en un principio de residencia y la ONU en un principio de fuente. Dentro de los convenios también tenemos de la ONU cláusulas de antiabuso. En relación a la resolución de controversias, no tenemos como una norma específica de cómo se va a llevar a tema este concepto y la aplicabilidad y alcance también se ve reflejado como en la OCDE que gran parte de sus convenios o así también son utilizados como modelos en estados, ya sea para firmar en tratados con otros estados o en su derecho interno. Y finalmente tenemos los convenios de la CAN, que se realiza una exención total dentro de la comunidad andina, evitando así la doble imposición de estos países que son miembros.
Normas contra la evasión y elusión fiscal, en realidad no tenemos unas específicas. Bueno, eso más bien lo abordará la otra panelista. Y la resolución de controversias, aquí en Lacan tenemos el Tribunal Andino de Justicia, que cuando existe controversias, este tribunal se encarga de resolverlas y sus resoluciones son vinculantes para los miembros que son parte de Lacan. Las normas son de aplicación directa entre estos miembros, entonces eso igual hay que tomarlo en cuenta y Ecuador efectivamente es parte de la CAN. Entonces, eso es lo que yo les puedo parte de la OCDE, pero sí ha hecho esfuerzos por formar parte de la misma. Entonces, ahorita Ecuador está trabajando por entrar a esta organización, pero de igual forma ya es parte de ciertos foros de intercambio de información, que esto beneficia realmente a la administración tributaria para poder abarcar el comercio entre distintos estados. Bueno, muchas gracias a la presentación de la abogada Anaí Guerrero. En este momento voy a efectuar el panel sobre los modelos de los convenios de la ONU. La creación de los convenios de la ONU en su momento se crearon en el año 1980, ¿ya? El cual fue impulsado por los expertos de cooperación internacional. Dentro de estos expertos de la cooperación internacional se encontraba también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo importante de este tipo de convenios que en su momento se crearon fue que buscaron tener que formen parte de estos convenios países desarrollados y países en desarrollo. ¿Qué beneficio nos entrega eso? Es que los países desarrollados ya pueden sustentar qué ha sido lo que les ha funcionado a ellos, mientras los países de desarrollo pueden ver cuál es la guía que ellos necesitan para que salga. ¿Qué, ¿Qué sucedió con la creación? A ver, este es un convenio que busca evitar una doble imposición entre los países que son parte. Es importante señalar que dentro de los convenios de la ONU, esto no significa que los países son miembros, sino los convenios de la ONU te son como una base para que puedan ser parte y para que puedan generar un convenio parecido entre los países. No es un convenio en el que cada país se acoge, ¿ya? Perdón, en el 2001 existió la primera revisión, que en la presentación está 2021, pero la primera fue en el 2001. Em, ¿Qué se buscó con esta revisión, que fue la primera que se hizo desde el año 1980 hasta el año 2001? No tuvimos cambios dentro del convenio. En esta se buscó justo reforzar esto del tema de la doble imposición, buscar las directrices más claras sobre los servicios técnicos de consultorías, ya que en ese momento algunos de los países que han formado parte de la ONU y que formaron parte de la creación de estos convenios estaban atravesando estas circunstancias. De ahí, igual, se introdujeron cambios en las normas de intercambio de información entre las administraciones tributarias, que es mucho más fácil que las propias administraciones tributarias de los países que suscriban los acuerdos con estas bases puedan acercarse. En el año 2011 existió el segundo cambio,
en la cual ya se buscó incorporar las normas en contra de la evasión fiscal. ¿Ya? Y las adaptaciones a las nuevas formas de comercio. Con esto sí podemos ver que existe un mayor cambio dentro de la normativa y dentro de los convenios, cómo se fueron creando y que ha sido en un tiempo mucho más corto, ya que en realidad pasamos en un mundo cambiante. ¿Qué se buscó? Se buscó asegurar justo este tema de la evasión fiscal y generar medidas antiabuso para evitar la elusión fiscal a través de estos tratados, que las propias administraciones tributarias puedan tener la información del otro lado, o sea, del otro país sobre un mismo contribuyente. Em, Justo lo que les mencionaba. Se añadieron estas normas del intercambio de información tributaria de acuerdo a lo que la OCDE también mencionaba dentro de sus convenios. La OCDE te generó estos estándares de transparencia para que puedan funcionar. Y algo que es muy importante, en el año 2011 se actualizó las reglas de la tributación de la economía digital, que eso es muy importante en este momento, porque ya empezaron a surgir esta parte de la economía digital. En el año 2017 se crea o sea, el enfoque principal de este cambio es la adaptación al plan BEPS. Se introdujeron nuevas reglas para debatir la erosión de la base imponible y la transferencia de los beneficios. Además, se revisó las cláusulas de servicios técnicos, permitiendo que países en desarrollo puedan grabar pagos de estos servicios sin la necesidad de que haya un establecimiento permanente dentro de ese país. Como les explicaba, en su momento, o sea, ya como estamos en un mundo tan cambiante y que está generando nuevos recursos y que ahorita la economía digital se encuentra en auge, no todos podían tributar directamente porque no se encontraban en su país y ya se empezaron a generar estos cambios. Igual, se actualizaron las normas sobre la doble imposición y con esto fortaleciendo la lucha contra el abuso de tratados y con eso evitar una evasión fiscal. Algo muy importante que se crea en este año es que existen las disposiciones de arbitraje en materia tributaria entre los países. Esto significa que tranquilamente pueden acudir a un arbitraje internacional en el caso de que suceda algo y que el arbitraje internacional pueda conocer y resolver cualquier controversia tributaria. Ya, en el año 2021, y este es el último convenio, o sea, la última reforma que se ha hecho al convenio, ya está enfocado totalmente en la economía digital y en la protección de datos de los contribuyentes igual. Se incorporaron reglas para la tributación de la economía digital, permitiendo a los países en desarrollo grabar ingresos de empresas extranjeras sin necesidad de domiciliar esas empresas en el país. Mm, Entonces, esto es un punto muy bueno porque sí te permite que una de estas empresas de economía digital, que podrían ser como Facebook, Amazon, tengan su domicilio en el país donde ellos trabajan, pero que el resto pueda tranquilamente seguir haciendo los pagos y que puedan grabar sin necesidad de que se encuentren aquí en el Ecuador. Porque o sea, nosotros tenemos la realidad de que Facebook no va a tener una oficina aquí. Toca buscar las maneras para que estos impuestos se puedan ir pagando. Igual, se reforzaron las cláusulas antiabuso, se establecieron los lineamientos mucho más claros para que las administraciones tributarias de los distintos países puedan tener este intercambio automático de información y se actualizó la definición de los establecimientos permanentes para abarcar los modelos de negocio. Perdón. Es importante igual mencionar que
dentro de todos estos modelos, lo que se ha buscado, la ONU ha buscado evolucionar para garantizar una tributación mucho más equitativa entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Esto es importante porque estamos marcando con la digitalización de la economía y es necesario combatir la ilusión fiscal a nivel global. Entonces, por eso los convenios de la ONU han demostrado ser herramientas esenciales para los países para poder promover una cooperación tributaria internacional. Como les mencionaba, nosotros debemos estar de la mano con el resto de países. La región debe estar haciendo exactamente lo mismo para que los tributos puedan generar, para que puedan ir igual, no con la misma capacidad, pero que sí se basen en los mismos lineamientos. Y por eso es importante la creación de estos convenios. Como les explicaba, esto no significa que el país, o sea, que son parte de estos convenios, sino el convenio es una base, el convenio es un modelo, el convenio es una idea que nos están ofreciendo. Bueno, como les mencionaba, sí existen comparaciones entre los modelos de la ONU con la OCDE. Por ejemplo, justo lo que les comenté de este tema de los establecimientos permanentes, ya la ONU ya te permite, eh, o sea, te amplía ya la definición de este establecimiento permanente para poder incluir actividades de servicios que superen ciertos umbrales de duración. Y una de las cosas más importantes, a mi parecer, es que ya nos entrega esta resolución de conflictos a través del arbitraje, que el arbitraje es un procedimiento mucho más laxo y que te permite manejarlo de una mejor forma que siendo un proceso judicial. Es importante mencionar que existen conclusiones positivas y negativas de estos convenios. Como positivas podemos señalar que existe un fortalecimiento dentro del marco legal, la protección de datos ha aumentado dentro de los países que suscriben estos acuerdos. Existe una mayor cooperación internacional entre los países que se encuentran realizando. Hay un fomento a la sostenibilidad y mejora la lucha contra el crimen en materia de delincuencia organizada y corrupción. Mientras las conclusiones negativas que hemos podido analizar y que ha sido evidente dentro de nuestro país, la primera y que para mí es una de las más importantes es la dificultad en la implementación. Existe una falta de recursos y capacidad institucionales dentro del país que limitan el cumplimiento de estos acuerdos. Esto también te puede generar como posibles conflictos dentro de la soberanía nacional y te puede generar costos económicos elevados, que por eso hay muchas veces que se frena a realizar este tipo de convenios. Algo que sucede mucho en este país y que nuestra finalidad es buscar generar un cambio dentro de esto, es que existe una falta de seguimiento y control en muchos de estos casos. Por eso, nuestra administración tributaria, que ha sido galardonada por ser una de las mejores administraciones a nivel de Latinoamérica, en su momento es importante que regrese esa sostenibilidad dentro del país y que se pueda generar un mejor control para que el Ecuador pueda seguir suscribiendo estos acuerdos, porque eso nos va a ayudar como empresa, como personas naturales y va a generar que el Ecuador sea un país
mucho más atractivo para las compañías grandes. Y eso va a tener un impacto positivo de cualquiera de las formas en las que nosotros lo veamos. Listo, con esto yo termino mi ponencia. Muchas gracias. Listo, en este momento vamos a pasar a nuestra tercera panelista, que es la abogada Valeria Veloz, quien nos va a hablar sobre la decisión 578 de la Cámara. Valeria, puedes continuar. Gracias, Amy. Hola, buenas noches. En este panel vamos a tratar la decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, un modelo de convenio para evitar la doble imposición. Los contenidos que vamos a abarcar principalmente la introducción, los contextos, el contexto del convenio, sus antecedentes, las principales características, sus similitudes con otros convenios que las panelistas han explicado previamente, los beneficios y desafíos del convenio y unas pocas conclusiones. Empecemos. La doble imposición es un problema recurrente en el comercio y la inversión internacional. Esta ocurre cuando dos países graban la misma renta o patrimonio, generando una carga fiscal excesiva para las empresas y personas que operan en diferentes jurisdicciones. Es por eso que para mitigar el problema, diversas organizaciones internacionales han desarrollado modelos para evitar la doble tributación. Entre ellos se encuentran la OCDE, la ONU y actualmente la CAN. En el contexto de la CAN, existió una necesidad de establecer un marco específico adaptado a las particulares de los países que la integran. Es por esto que se aprueba la decisión 578 en el año del 2004, un modelo de convenio que busca evitar la doble imposición dentro de la región andina, promoviendo la inversión y el comercio entre los estados. Su contexto y antecedentes. La decisión 578 es un acuerdo clave en el contexto jurídico de la Comunidad Andina de Naciones, una organización regional de América Latina que se enfoca en la integración económica y el fortalecimiento de los lazos comerciales entre sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta decisión se estableció en un régimen común para evitar la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. La problemática de la doble imposición se refiere a la situación en que una persona o una empresa es sujeta a pagar impuestos sobre el mismo ingreso o ganancia en más de un país, lo que genera una carga fiscal excesiva que puede desalentar la inversión, el intercambio comercial internacional. Antes de, antes de la adopción de este convenio, los países miembros de la CAN carecían de mecanismos comunes y eficaces para evitar este tipo de situaciones. A través de esta normativa, la CAN adoptó principios fundamentales como el reconocimiento de la exención o el crédito fiscal sobre los impuestos pagados en otro país miembro, lo cual ayuda a reducir la carga fiscal para los contribuyentes. De esta manera, los ingresos que se generan en una nación pueden ser grabados de manera más equitativa y transparente, sin causar una doble tributación que afecte la competitividad de las empresas. Uno de los aspectos más significativos de la decisión 578 es la armonización de las políticas fiscales en relación a los miembros sobre la renta. A través de esta armonización, la CAN busca garantizar las políticas fiscales de cada país y que éstas fueran coherentes con los principios establecidos. La decisión 578 establece un marco común para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio dentro de la CAN. Entre sus principales características se destaca su ámbito de aplicación. La norma que se aplica a los impuestos sobre la renta y el patrimonio, abarcando tanto a las personas naturales como jurídicas. Sus métodos para evitar la doble imposición. Se contemplan dos mecanismos. El de exención, en donde el país de residencia exime de los impuestos de ingresos obtenidos en otro Estado miembro, y el de imputación. El país de residencia permite deducir el impuesto pagado en el otro Estado miembro. Además, existen los criterios de residencia fiscal. La decisión establece reglas claras para determinar si una persona o entidad es residente en un Estado, tomando en cuenta factores como el domicilio permanente y el centro de intereses económicos. La tributación de diferentes tipos de rentas. Rentas empresariales.
Se utiliza el principio de establecimiento permanente, lo que significa que un país solo puede gravar las rentas empresariales si existe una presencia física significativa en su territorio. Dividendos y regalías, dividendos, intereses y regalías. Se fijan normas específicas para evitar la doble tributación en estos ingresos, buscando un equilibrio entre tributación en la fuente y la residencia. Servicios personales y dependientes. Se establecen reglas para evitar cargas fiscales excesivas y los trabajadores que operan en diferentes países de la CAM. Las similitudes y las diferencias. Comparación entre los modelos de la OCDE y la ONU. La decisión 578 tiene similitudes con el modelo de la ONU, ya que favorece la tributación en la fuente, lo cual es beneficioso para que los países en desarrollo. Para los países en desarrollo. Sin embargo, también existe una diferencia del modelo del OCDE en varios aspectos. Existe una menor flexibilidad para las empresas multinacionales. A diferencia del modelo de la OCDE, que busca atraer la inversión extranjera mediante incentivos fiscales, la decisión 578 prioriza los derechos tributarios de los países miembros. Un enfoque equilibrado. Se busca además un reparto más equitativo de los ingresos fiscales entre los Estados miembros, evitando que un solo país se beneficie desproporcionadamente. Sus beneficios y desafíos. Los beneficios de la decisión 578 es que, primeramente, va a facilitar la inversión y el comercio dentro de la CAM, a reducir la carga fiscal para las empresas y ciudadanos. Proporciona una seguridad jurídica y previsibilidad en materia tributaria. Mejora la cooperación entre las administraciones fiscales de los países miembros, promoviendo el intercambio de información y la lucha contra la evasión fiscal. Fomenta además la integración económica entre los Estados miembros, incentivando un desarrollo regional más equitativo. Y reduce los costos de cumplimiento tributario para las empresas en operaciones en múltiples países de la CAM. Sus desafíos. La diversidad de sistemas tributarios entre los países dificulta la aplicación uniforme de la decisión 578. La falta de mecanismos efectivos de la resolución de controversias puede generar incertidumbre en los contribuyentes. La necesidad de actualizar el modelo ante los cambios de la fiscalidad internacional, como las recomendaciones del proyecto BEPS de la OCDE. Posibles conflictos entre la normativa interna de los países y la aplicación del convenio. Y una limitada capacidad de la fiscalización conjunta y coordinación de las administraciones tributarias de los Estados miembros. Conclusiones. En términos de impacto, la decisión 578 ha tenido un papel importante en la evolución del derecho tributario internacional, en especial en América Latina. Con su adopción, la CAN demostró que una integración económica regional no solo implica una cooperación en el comercio, eh, sino que también implica una cooperación en la infraestructura y en las áreas tributarias, lo que refuerza la competitividad de la región en un contexto globalizado. Además, la decisión 578 representa un paso significativo en la armonización fiscal dentro de la región, proporcionando un marco común para evitar la doble imposición y fomentar la cooperación tributaria. A pesar de sus beneficios, enfrenta retos importantes que requieren ajustes y mejoras para seguir siendo efectiva un entorno económico de constante evolución. A nivel práctico, la implementación de la decisión 578 también ha ayudado a promover la transparencia fiscal y la cooperación administrativa entre sus países miembros, a través de mecanismos de intercambio de información y la asistencia en la resolución de disputas fiscales. Los países de la CAM pueden trabajar juntos para combatir la evasión fiscal y asegurar que los ingresos fiscales se recauden de manera justa y eficiente. En resumen, la decisión 578 ha marcado un avance significativo en la integración fiscal, estableciendo un marco común para la prevención de la doble imposición y la evasión fiscal. Su impacto ha sido fundamental para promover un entorno más favorable al comercio y a la inversión, y ha esforzado la cooperación fiscal entre los países miembros, consolidando a la comunidad andina como una entidad de integración económica más robusta y competitiva. Muchas gracias por su atención. Al final esperamos sus preguntas de haberlas. Muchas gracias. Hago la presentación. Listo. Muchas gracias, Valeria, por tu ponencia, muy interesante.
En este momento va a hacer su ponencia el abogado Carlos Torres, el cual nos va a hablar sobre la situación del modelo ecuatoriano y las medidas para evitar la doble imposición. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Emilia. Sí, efectivamente, el tema que yo me voy a referir, pues, es sobre la situación del modelo ecuatoriano. Para iniciar, pues, hay que considerar que en sí no existe un modelo ecuatoriano. Nosotros, al ser un país en vías de desarrollo o mal denominado subdesarrollado, pues estamos siempre, por efecto de la globalización, sometidos a las legislaciones, a los acuerdos y convenios internacionales que al respecto han desarrollado y que bien ustedes ya los han expuesto. En este sentido, pues sería importante clasificar para entender este modelo ecuatoriano que las medidas que adopta el gobierno ecuatoriano para evitar la doble imposición, pues como ya lo hemos visto en clases anteriores de Derecho Internacional Tributario, y para efectos didácticos, pues lo voy a hacer de igual manera. Me voy a referir a las medidas unilaterales, a las medidas bilaterales y a las medidas multilaterales. En este caso, pues las medidas unilaterales, bueno, como antecedente habría que mencionar que hasta mediados del siglo XX Ecuador no contaba con mecanismos eficaces para evitar la doble imposición, lo que generaba problemas para los residentes que realizaban negocios o mantenían activos en el extranjero. Durante ese periodo, pues el país no tenía una política estructurada de acuerdos internacionales, lo que dejaba a contribuyentes expuestos a la doble tributación. A partir de los años 90 se desarrolla mucho más esta situación. El Ecuador fue integrando mercados internacionales y de ahí surge la necesidad de firmar convenios de doble imposición para evitar la doble imposición con carácter de urgente. En este contexto se empezaron a firmar los CDIs iniciales con España, Chile, México, entre otros. A partir de la reforma fiscal del año 2000, Ecuador comenzó a integrar de manera más eficiente los métodos de excepción y crédito fiscal en su legislación, y estas reformas fueron parte del esfuerzo por modernizar el sistema tributario. Ahora, en cuanto al problema de la doble tributación, y para un adecuado desarrollo de este tema, es importante hacer referencia que la legislación ecuatoriana, específicamente en el artículo 1 eh, de la Ley de Régimen Tributario Interno, perdón, establece como criterio de sujeción eh, y se refiere al objeto del impuesto y establece que el objeto del impuesto a la renta global y que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Con lo manifestado se evidencia que el Ecuador contempla un criterio de renta mundial al momento de identificar el valor del gravamen que debe soportar sus contribuyentes. Esto quiere decir que los ecuatorianos deben tributar por sus ingresos obtenidos dentro del Ecuador y por aquellos obtenidos en el extranjero. Tomando en consideración este punto, es evidente, bajo la aplicación de este criterio de renta mundial, es relativamente fácil que se produzcan supuestos de doble imposición internacional, ya que los ingresos obtenidos en el exterior, de igual manera, pues están sometidos a imposición dentro de nuestro país. Por esta razón, al igual que otros países, el Ecuador ha incorporado en su legislación mecanismos para contrarrestar este fenómeno de la doble imposición. Es ya conocido por nosotros que existen, como ya mencioné, medidas unilaterales y medidas bilaterales y multilaterales para evitar esta problemática, por lo que a continuación me permitiré brevemente definir cada uno de estos y explicar cómo se han aplicado, y si no se han aplicado, pues igualmente se los indicaré. En cuanto a las medidas unilaterales, pues las conocemos como un conjunto de disposiciones de carácter eh, este mecanismo de solución se define como el conjunto de disposiciones de carácter tributario emanadas de manera individual por parte de un Estado específico que actúa fundado en su poder soberano con el objetivo de eliminar totalmente o atenuar la imposición
la doble imposición internacional. Se plantea que las medidas unilaterales, aunque no pueden radicalizar los problemas de la doble imposición, sí logran por lo menos disminuirlos y es necesario que los estados en su poder soberano establezcan este tipo de medidas. Como principales medidas unilaterales tenemos el método de exención, el método de imputación o crédito fiscal, tax credit, que a su vez se divide en imputación íntegra o de deducción y en imputación ordinaria o de deducción limitada. Así también tenemos el método de deducción, el método de impuesto no pagado y el método de impuesto subyacente. En el caso ecuatoriano, pues se aplica el método de imputación o crédito fiscal y el método de deducción, que fueron los que eh, me permitiré citar a continuación. En cuanto al método de imputación o crédito fiscal, pues como ya indiqué, a su vez se divide en imputación íntegra o de deducción y en imputación ordinaria o de deducción limitada, ya que en estos casos el estado de residencia establece como límite el monto del impuesto atribuible que se deba pagar por acuerdo, de acuerdo a su normativa interna por los ingresos obtenidos en el exterior. En nuestra legislación se encuentra establecido en el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, em, que se refiere al crédito tributario por impuestos pagados en el exterior, y asimismo en el artículo 136 del reglamento de aplicación, que se refiere a los impuestos pagados en el exterior. Y también se encuentra constando en la resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas NAG 00026. En cuanto al método de deducción, pues esta medida consiste en que el estado de residencia considera en su base imponible tanto los ingresos de fuente nacional como de fuente extranjera y faculta al contribuyente para que del impuesto adeudado se deduzca el gravamen y surge de aplicar su propia alícuota a los ingresos extranjeros. En este caso, pues en nuestra legislación se encuentra establecido esta situación en el artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 30 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que se refiere a los pagos al exterior. Vamos ahora a hablar sobre las medidas bilaterales. Resulta evidente que aunque las medidas unilaterales son las más sencillas de adoptar en la medida que no requieren de la participación de actores externos a los países, también se ha demostrado insuficientes en diversos temas, precisamente por basarse en consideraciones de un solo Estado y en algunos casos han derivado en problemas de doble tributación, como por ejemplo cuando dos países mantienen el criterio de residencia, pero su definición varía. Por ejemplo, en el estado A, la residencia se basa en la permanencia física por un periodo determinado de tiempo, por poner un ejemplo, 6 meses en un mismo ejercicio fiscal, en el caso ecuatoriano, y en el estado B, la residencia se basa en el hogar que se comparte con la cónyuge e hijos. Por lo tanto, cuando ambos países aplicaran el mismo criterio, el problema subsistiría por estas diferencias. Por otro lado, las medidas unilaterales previamente referidas se enmarcan dentro del pleno ejercicio de la soberanía de cada Estado y específicamente dentro del ejercicio de su potestad tributaria. Por lo cual, pese a que el problema trasciende su territorio, no requiere de terceros para enfrentarlo. Sin embargo, este tipo de medidas resultan parciales, por lo que se reconoce que resulta más efectivo enfrentar estos problemas partiendo de acuerdos entre los distintos estados. De ahí que nace la importancia de la difusión de los denominados convenios para evitar la doble imposición entre países que entran dentro del marco del derecho internacional público. Para entender el alcance, pues es necesario enmarcarlos en la categoría de tratados internacionales en la que pertenecen. Al respecto, un tratadista menciona, el tratadista López Basols, que un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera sea su denominación particular. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya mencionaron acerca de los modelos que maneja la OCDE, la CAN y la ONU, y pues
básicamente estos constituyen las medidas bilaterales para evitar la doble imposición. Recordemos que Ecuador ha suscrito 21 tratados y convenios internacionales con diferentes países con el fin de evitar la doble imposición internacional. La doctrina señala que, según las estadísticas presentadas en lo que representa a suscripción de convenios de doble imposición, han sido los países desarrollados quienes llevan la delantera en este tema, ya que los países latinoamericanos solamente han celebrado un 8% del total de estos instrumentos. Sin embargo, Ecuador, como ya mencioné, al contar actualmente con 21 tratados, se encuentra dentro de los países con más cantidad de convenios suscritos dentro de la región, después de países como México, Brasil, Chile. Por esto se puede deducir que el Estado se ha esforzado en buscar soluciones que le permitan mitigar los efectos negativos que trae consigo la doble tributación. De lo contrario, terminará afectando a los contribuyentes ecuatorianos y a la economía en general del país. Además, un adecuado control de la doble tributación previene que se concreten prácticas como la evasión y la elusión fiscal, que es otra de las consecuencias que acarrea la doble imposición. Es importante mencionar que en miras de buscar incrementar la importación de capitales, el Ecuador ha suscrito convenios con una gran cantidad de países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre ellos están Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Japón, México y Suiza. A continuación, me permitiré clasificar en dos grupos y mencionar ciertas particularidades de alguno de los convenios. En cuanto a los convenios que aplican el método de crédito tributario incorporado en los convenios internacionales para evitar la doble imposición suscritos por el Ecuador, está el convenio entre Ecuador y Chile, por ejemplo, para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, que fue firmado el 26 de agosto de 1999 y entró en vigor el 2005. Su propósito es regular los impuestos sobre la renta y el patrimonio, incluidos los impuestos sobre las ganancias de bienes muebles o inmuebles. Este acuerdo está basado en el criterio de la residencia, definiendo a los residentes como personas que tributan en cualquiera de los dos países debido a su domicilio nacional o sede de dirección. El convenio establece que para evitar la doble imposición se aplicará un método de crédito absoluto, permitiendo a los residentes ecuatorianos deducir los impuestos pagados en Chile. Además, en caso de que una persona sea residente de ambos países, se ha establecido criterios específicos para resolverlo, como el lugar de una vivienda permanente o acuerdo mutuo entre las autoridades de ambos países para personas naturales. Para las personas jurídicas se tomará en cuenta su nacionalidad o se buscará un acuerdo mutuo entre las autoridades. Asimismo, pues dentro de este grupo se encuentra el convenio entre Ecuador e Italia, firmado el 23 de mayo de 1984 y en vigor desde 1991. El acuerdo entre, eh, perdón, el acuerdo entre Ecuador y Francia, suscrito el 16 de marzo de 1989. El acuerdo entre Ecuador y Rumania, suscrito el 24 de abril de 1992. El acuerdo entre Ecuador y Canadá, suscrito el 28 de junio del 2001. Ecuador y México, suscrito el 30 de julio de 1992. Esto en cuanto al grupo, a este grupo mencionado. Así también podemos encontrar otro grupo, otra clasificación realizada por cierto autor para fines didácticos. Mencionaremos que estos convenios que voy a indicar aplican el método de exención dentro de sus convenios. Dentro de estos está el suscrito entre Ecuador y los países miembros de la CAN, que es la decisión 578 ya mencionada por la compañera Anaí Guerrero. Valeria Veloz. El convenio suscrito entre Ecuador y Argentina. Este convenio es particular debido a que abarca impuestos sobre la renta, el capital y otros relacionados con las empresas, tanto en Argentina como en Ecuador. Y se extiende, según el artículo 3, las rentas de las empresas de transporte aéreo solo podrán ser grabadas en el país donde estas estén domiciliadas.
lo que se extiende a otros ingresos relacionados como beneficios por actividades conjuntas, venta de aeronaves o bienes inmuebles y remuneraciones por empleo en el transporte aéreo internacional. Como se nota, pues este convenio entre Ecuador y Argentina tiene una connotación eh, aplicable a las rentas de transporte aéreo. Esa es la particularidad. Dentro de este grupo, igualmente, de los convenios que aplican el método de exención, se encuentra el convenio suscrito entre la República del Ecuador y Alemania. Específicamente suscrito el 7 de diciembre de 1982. El convenio entre Ecuador y Brasil, suscrito el 26 de mayo de 1983. El convenio entre Ecuador y Uruguay, suscrito el 26 de mayo del 2011. Ecuador y España, el 20 de mayo de 1991. Ecuador y Belarus en el 2017 y el convenio Ecuador y Suiza el 28 de noviembre de 1994. Ecuador y Bélgica, 18 de diciembre de 1996. Ecuador y Qatar eh, en el 2015. Ecuador y Rusia en el 2018. Ecuador, Corea del Sur, China, Singapur y Japón. Pues a pesar de las diferencias, estos convenios siguen un mismo sistema mixto para la doble imposición. El método general para ciertas rentas es el de la exención con progresividad, lo que implica que las rentas extranjeras se consideran para determinar la tasa impositiva aplicable. Sin embargo, en los casos de dividendos, intereses y regalías se aplica el método del crédito tributario limitado, permitiendo que el impuesto pagado en el país de origen sea deducido hasta cierto límite. El convenio de Japón es más específico al tratar las rentas derivadas de entidades fiscalmente transparentes, detallando cómo deben ser tratadas. En cuanto a las medidas multilaterales, finalmente, para concluir, están eh, la Convención Multilateral sobre la Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Y cabe mencionar que estas medidas tienen como objetivo eh, compartir información y asistirse en ciertas cuestiones de la administración tributaria. En este caso, pues la Convención Multilateral sobre la Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal tiene las modalidades de cooperación siguientes: el intercambio de información que mencioné, asistencia en la recaudación de impuestos y notificación o traslado de documentos. Así también podemos destacar el modelo de acuerdo de intercambio de informaciones tributarias del CIAT, y cuyos objetivos son regular el intercambio de información fiscal entre las administraciones tributarias y fiscalizaciones simultáneas y fiscalizaciones en el extranjero. Eso es lo que les puedo comentar como conclusión en este tema, en este apartado de la situación del caso ecuatoriano. Diríamos que se aplican tanto medidas unilaterales como las que ya mencioné dentro de nuestra legislación interna, medidas bilaterales que básicamente se concentran en los acuerdos o tratados o convenios internacionales para evitar la doble imposición. Y en cuanto a las medidas multilaterales, pues destinadas básicamente al intercambio de información y auxilio entre administraciones tributarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu exposición. A continuación, tenemos nuestro último panelista, el abogado Alex Orozco. Bueno, a continuación va a exponer nuestro panelista Alex Orozco. Alex, bienvenido. Gracias, Emi. Buenas noches, buenos días con todos. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los procesos de negociación, los tratados de Ecuador y la perspectiva futura dentro de este ámbito, ¿no? En primer lugar, las importaciones de los tratados internacionales. Debemos abordar, si bien es cierto, un tema de vital importancia para el desarrollo económico y jurídico de nuestro país. Estos procesos de negociación, al final del día, estos tratados bilaterales y multilaterales, por ejemplo, se pueden observar en los tratados de integración de la Comunidad de la Andina de Naciones. En un mundo donde las relaciones internacionales son el eje central del comercio, la cooperación y el desarrollo, Ecuador necesariamente ha comprendido que su crecimiento económico no puede estar desvinculado de los acuerdos
internacionales que regulan este intercambio de bienes, servicios y capitales. Es así como ustedes pueden observar que estos bienes facilitan el comercio, la inversión y la cooperación internacional, permiten el acceso a nuevos mercados, así como reducen barreras comerciales y garantizan una estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas. Como bien estaba comentándoles hace un momento, la negociación de tratados de Ecuador dentro de la Comunidad Andina de Naciones, donde debemos en primer lugar comprender la relevancia de estos procesos. Es así que hago un énfasis especial a los acuerdos de integración económica, como bien mencioné, compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La CAN es un bloque regional que ha facilitado la movilidad de productos y servicios entre todos los Estados miembros, armonizando normativas comerciales y reduciendo barreras arancelarias. También recordemos que dentro de la CAN existía antes un antiguo miembro que era Venezuela, que en los años posteriores se salió, perdón, en los años previos se salió, pero vemos a dónde va llegando toda la situación cuando un país se aísla de la comunidad internacional. Ahora bien, quería eh, topar un tema, porque si bien es cierto debemos ver hacia dónde va esta tendencia, debemos observar cómo ha ido evolucionando esta tendencia. Y uno de los aspectos clave dentro de la CAN ha sido la consolidación de normativas que favorecen la expansión empresarial, como he mencionado. Un claro ejemplo, como ustedes pueden observar en la diapositiva, se encuentra presente en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, que si bien es cierto ha fortalecido la materia internacional en materia económica, hasta cierto punto la redujo. Por ejemplo, en particular, como pueden observar en la pantalla, el artículo 98, en la parte resaltada, se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras, con la salvedad de lo establecido en el primer inciso. Es una limitación clara, fuerte en el ámbito empresarial para todas aquellas agencias de publicidad y comunicación. Como ustedes saben, la globalización ha realizado un desarrollo impresionante y más aún dentro de estas agencias del sector internacional. ¿Cuál ha sido la solución que ha visto el legislador en nuestro país? Es la del artículo 55 del Reglamento General de la Comunidad Andina, que establece facilidades para la contratación de publicidad en el extranjero dentro de los países miembros. ¿Por qué? Porque se trata de un tratado y convenio de integración, como bien he mencionado, que de acuerdo al artículo 55 indica, y cito, la publicidad nacional también tendrá como calidad de origen aquella que sea producido en un país miembro de los tratados y convenios de integración. El Cancillería hoy en día ha tenido varios pronunciamientos oficiales respecto de cuáles son los acuerdos de integración. Sin embargo, hasta ahora existe un vacío y obscuridad en la ley respecto de los precisos. ¿A qué me refiero con los precisos? Solo el Tratado de la Comunidad Andina de Naciones es reconocido como tal. Y esto, si bien es cierto, beneficia la expansión empresarial, sin restricciones burocráticas, reduce costos operativos y fortalece la presencia regional. Ahora bien, este tipo de disposiciones demuestran cómo la integración regional no solo es una cuestión de comercio de bienes, sino también de servicios y estrategias publicitarias, esenciales, si bien es cierto, para la consolidación empresarial en este siglo XXI. Pero la acción del Ecuador, nuestro país, en el escenario global, no se limita a la Comunidad Andina de Naciones, como se ha analizado previamente por mis panelistas anteriores, sino que durante los últimos años el país ha buscado fortalecer su presencia internacional mediante tratados de libre comercio y acuerdos estratégicos. Un hito reciente, también controversial, es la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, que si bien es cierto es un paso significativo que abre nuevas oportunidades para ciertos sectores productivos, clave como el agroindustrial, el pesquero y el tecnológico, ha tenido sus discrepancias. El Ecuador ha tenido también acuerdos estratégicos como el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, y las perspectivas futuras se vienen observando la diversificación de mercados, la consolidación de tratados existentes que atraen la inversión extranjera, como bien he mencionado, y una expansión dentro del comercio digital hoy en día. Ahora bien, estos tratados reflejan una política exterior alineada con la apertura comercial, que ha sido el cambio que hemos venido viviendo en los años recientes. Si bien es cierto, se pueden argumentar por algunos politólogos que el presidente Daniel Noboa Singh, actual presidente con miras a la reelección,
Se proyecta una profunda estrategia con la exploración de nuevos mercados en Asia y Europa y la consolidación de acuerdos estratégicos con potencias económicas como China o Estados Unidos, ¿no? Es así que la posible reelección, si bien es cierto, también existe un criterio dividido si es que profundizaría la apertura comercial y con qué socios estratégicos. Ahora bien, el comercio exterior ha sido sin duda una de las prioridades del actual gobierno y su continuidad en el poder podría consolidarse, bien mencionado. En este contexto se van a presentar varios desafíos y oportunidades. Una de ellas es la diversificación de mercados. Ecuador debe ampliar su presencia en nuevos bloques económicos, reduciendo su dependencia de mercados tradicionales. La Asociación Nacional de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y el fortalecimiento de relaciones con la Unión Europea son estrategias clave. Asimismo, mencioné anteriormente la consolidación de tratados existentes, como la reciente firma del Tratado de Canadá, abre oportunidades que deben ser aprovechadas. Si bien es cierto, de promoción comercial y optimización de la producción nacional, somos un mercado creciente con muchas oportunidades. Solo hay que saber apreciarlas, ¿no? Diferenciarlas. En tercer lugar, la seguridad jurídica, como mencioné también, para la inversión extranjera, la estabilidad regulatoria y la de los acuerdos de protección de inversiones es fundamental. También son ciertos aspectos que me olvidé de comentar que influyen en la cuestión del riesgo país, ¿no? También se anunció recientemente por el gobierno actual que la intención de visitar países de Medio Oriente y China en los próximos meses se viene, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de inversión. Esta iniciativa busca diversificar los mercados de exportación ecuatorianos y atraer inversiones extranjeras directas, elementos clave para impulsar el crecimiento económico del país. Desde una perspectiva macroeconómica, relacionada netamente, estrictamente al ámbito tributario, la diversificación de socios comerciales puede reducir la dependencia del Ecuador de mercados tradicionales, mitigándose riesgos asociados a fluctuaciones económicas globales, por ejemplo. El fortalecimiento de lazos con economías emergentes y desarrolladas en Medio Oriente y Asia podría abrir nuevos canales para exportaciones ecuatorianas como productos agrícolas y recursos naturales, así como facilitar la transferencia de tecnología e innovación. Sin embargo, es crucial que Ecuador gestione cuidadosamente estos acuerdos para asegurar términos favorables, que promuevan el desarrollo sostenible sobre todo, y eviten desequilibrios comerciales o dependencia excesiva de un solo mercado, como mencioné. Ahora, el proceso de aprobación de un convenio internacional del Ecuador es fundamental y hegemónico que ustedes entiendan previo a conocer hacia dónde van las miras a futuro. Porque para que un tratado internacional tenga validez o un acuerdo, debe someterse a un riguroso proceso de aprobación legislado. Este proceso no es meramente formal también, sino una garantía que los acuerdos firmados sean beneficiosos para el país. Tratan de cautelar este punto y cumplan sobre todo con los principios de nuestra Constitución. Recordemos que tienen el carácter jerárquico de un bloque de constitucionalidad una vez que son aprobados, ¿no? El proceso para la creación de un convenio internacional incluye las siguientes etapas. La negociación, cuando se llevan a cabo rondas de diálogo, por ejemplo, entre los países involucrados, donde se definen los términos y condiciones del tratado en base a los intereses. La adopción del texto, una vez alcanzado un consenso, se procede a elaborar un borrador. La adopción del texto es un meramente informal, inicial. La autenticación del texto, si bien es cierto, se verifiquen ya las versiones oficiales del tratado en los idiomas correspondientes, porque no todos hablan en castellano como ustedes conocen, así que es fundamental superar la barrera del idioma, ¿no? Así como la manifestación del consentimiento después de una serie de pasos legales. Ecuador va a expresar formalmente su intención de adherirse a un tratado o formalizar un tratado, ¿no? Y las reservas es súper importante en cuestión política, en cuestión económica, porque un país va a decidir, por ejemplo, en este caso Ecuador, cuándo formular reservas sobre ciertas disposiciones específicas del tratado, siempre que éstas no sean incompatibles con el objeto y propósito del acuerdo, ¿no? Ahora bien, la ratificación y los acuerdos ratificados por el Ecuador vienen siendo una competencia casi exclusiva, se diría yo, del presidente de la República.
quien luego de cumplir con las etapas previas que he mencionado, formaliza una adhesión oficial. Y a lo largo de la historia, Ecuador ha ratificado múltiples tratados internacionales que han tenido un impacto significativo en diversas áreas. Algunos ejemplos que quería mencionar que me parecen importantes. Si bien es cierto, no todos estos desde un ámbito económico, pero van siendo los pilares fundamentales que aperturan el camino hacia otros de ámbito económico, ¿no? Tanto a nivel macro como micro. Es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que son hegemónicos para alinear los valores hasta cierto punto de los estados, y un netamente económico, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, que es un tratado clave que ha simplificado trámites aduaneros, reduce costos y mejora la competitividad de los exportadores ecuatorianos. Estos acuerdos demuestran, en efecto, cómo Ecuador, a través de la diplomacia y la cooperación internacional, está intentando consolidar un marco normativo internacional que facilite el comercio, protege los derechos humanos, fortalece la seguridad jurídica, todos aspectos interrelacionados con la economía, porque si bien es cierto, como mencioné, pueden no verse primeramente directamente, indirectamente influyen, por ejemplo, en ámbitos como riesgo país. En conclusión, distinguidos asistentes, el comercio internacional y la integración económica son motores fundamentales para el desarrollo de cualquier nación, no solo para el Ecuador. Pero nuestro país ya ha avanzado significativamente en la consolidación de su presencia en los mercados a nivel global, con la comunidad andina, como han observado, siendo un aliado clave en este proceso. Sin embargo, la presencia, mejor dicho, la expansión económica del país no puede depender únicamente de la región. Es esencial diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer su competitividad a nivel mundial. Estrategias que el gobierno, y no solo de turno, sino el gobierno con miras a un futuro, de aquí a 50, 60, 70 años, dependiendo la socioeconomía mundial, ¿no? Del momento, sería el éxito de una política de apertura comercial. Y no es un camino lineal, sino que depende de múltiples externalidades, incluyendo la estabilidad política, las condiciones macroeconómicas, una vez más, la seguridad jurídica, la confianza en los inversionistas. Los acuerdos bilaterales y multilaterales, cuando se implementan con visión estratégica, no solo facilitan el comercio, sino que generan empleo, impulsan la inversión y fomentan la innovación, aspectos que Ecuador hoy en día está necesitando y su población lo pide a gritos. En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, recuerden que Ecuador debe asegurar que cada tratado responda a sus intereses nacionales, primeramente, y contribuya a su desarrollo sostenible, adaptándose así a los constantes cambios del entorno global. La estabilidad política y la confianza internacional no es un camino lineal nuevamente, no es un camino lineal de adquirir este tipo de confianza internacional, pero realizando las cosas paso a paso es muy posible para el Ecuador y esto se ve reflejado en muchas métricas, que en la actualidad vamos por buen camino y creo que depende de los líderes que se viene todo este proceso, ¿no? Y eso, más bien ahorita estamos por entrar a un bloque, en un segmento de preguntas de nuestra audiencia. Emilia, más bien te devuelvo la palabra, muchas gracias por su atención y espero vernos en una futura ocasión. Sí, muchas gracias, Alex. Muy interesante tu tema. Bueno, como les comentamos, íbamos a hacer una ronda de preguntas. Le hicimos a través de nuestras redes sociales donde estamos compartiendo este importante panel. Y efectivamente, tenemos dos preguntas que nos han hecho. Tengo una que la han realizado para Valeria Veloz. Vale, te voy a leer la pregunta, por favor, para que puedas contestar. ¿Cómo beneficia la decisión 578 a las empresas que operen en más de un país en la comunidad andina? Gracias por tu pregunta. Bueno, el beneficio de la decisión 578 principalmente es que va a evitar la doble imposición, estableciendo reglas claras sobre la tributación en los Estados miembros, reduciendo así la carga fiscal para las empresas.
De esta forma, se va a facilitar la inversión y el comercio dentro de la CAN, proporcionando una seguridad jurídica y disminuyendo los costos administrativos relacionados con el cumplimiento tributario. Gracias, Em. Por esta, ay, gracias, Vale, por esta aclaración. Eh, Muy bien. Y existe otra pregunta. Esta es para Carlos. Carlos, nos preguntan cuál es la nueva perspectiva para nuestro país con la suscripción del convenio de doble imposición con Gran Bretaña. Cuéntanos, Creo Carlos. que sí, con mucho gusto. Bueno, en la exposición sí había pasado por alto este importante convenio que es de los últimos que ha suscrito nuestro país. Apenas en diciembre del año anterior, del 2024, Ecuador ratificó este convenio, y trae consigo varios beneficios fiscales y económicos. En lo que nos compete, pues la eliminación de la doble imposición. El principal beneficio es que los contribuyentes ecuatorianos que tengan ingresos en el Reino Unido no serán gravados dos veces por los mismos ingresos, es decir, no pagarán impuestos en ambos países por los mismos rendimientos, como sucede sin un convenio fiscal. Esto hace que sea más atractivo para las empresas y personas que operan en ambos países, ya que se evitan los costos adicionales de una doble tributación. Asimismo, pues trae consigo beneficios económicos como el fomento de la inversión extranjera, ya que al eliminarse la doble imposición se incrementa la confianza de los inversionistas del Reino Unido en Ecuador, lo cual puede aumentar las inversiones en el país. Las empresas de Reino Unido, al no tener que pagar impuestos adicionales por sus ingresos en Ecuador, contarán y encontrarán más atractivo invertir y realizar negocios en Ecuador. Asimismo, se promueve el comercio internacional, se previene con este convenio la evasión fiscal, se accede a beneficios fiscales para los ecuatorianos, eh, como una tributación más favorable, ya que podrán acreditar los impuestos pagados en el Reino Unido a sus obligaciones fiscales en Ecuador, reduciendo su carga tributaria total. Y pues finalmente el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, que siempre es lo que se busca a través de estos convenios internacionales, hacer de que de una manera u otra eh, los lazos entre países se fortalezcan y esto a su vez traiga los beneficios ya mencionados. En resumen, Ecuador se beneficia al mejorar su atractivo para la inversión extranjera, facilitar el comercio, prevenir la evasión fiscal y hacer que el sistema tributario sea más justo y eficiente para las empresas y ciudadanos que operan en ambos países. Listo, Pablo. Ay, perdón. Listo, Carlos. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerles a todos los que han estado conectados en esta ponencia. Ha sido una ponencia muy interesante. Si necesitan alguna otra información o alguna duda de todo lo que fue conversado el día de hoy, nos pueden escribir sin ningún inconveniente. Y muchas gracias a los panelistas que han participado el día de hoy con nosotros en este panel sobre los convenios de doble tributación. Y muchas gracias por todas las opiniones generadas. Que tengan una buena noche y gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, gracias a todos, Muchas gracias a ti, gracias. Emilia, una Gracias vez a más. todos.